Muy bien, entonces ya saben, vamos a definir nuestros roles y 3 metas por cada uno. Les decía que podíamos usar el rol, por ejemplo, pues el rol espiritual y las 3 metas espirituales que queremos llevar a cabo durante este año. También podemos definir, por ejemplo, un rol de mayordomo, mayordomo de la creación, mayordomo de nosotros mismos. Y podemos ahí poner una meta de salud física, una de salud emocional, una de salud financiera. Y así podemos ir abarcando varios escenarios de nuestra vida. También depende si ustedes trabajan, si estudian, o también si quieren tener pues metas en cuanto a su ministerio, a su liderazgo, también pueden definir. Son mínimo 3 roles o responsabilidades, pero pueden ser más según las que ustedes definan. Y mínimo 3 metas por cada rol. Entonces, como les decía, les voy a compartir el capítulo 2 de este libro, el segundo hábito, por si de pronto alguno está como curioso y quiere también de pronto ser allí guiado por expertos en esto. Listo, entonces vamos ahora con la última palabra de nuestro seminario. ¿Alguien se acuerda cuáles son las palabras de nuestro seminario? A ver, si alguien me la dice, le doy un premio. Motivación, motivación. Motivación. Visión, Motivación. misión y motivación. Liliana lo dijo primero. Bueno, ¿cómo es el apellido de Liliana para saber? Por si hay otra Liliana, no quiero confusión. Sánchez. Sánchez, Liliana Sánchez, muy bien, Liliana. Ya tienes un premio que te lo voy a enviar. Es visión, misión y motivación. Muy bien, así que vamos con la motivación. Ok. Entonces, la motivación de las personas. En este aspecto vamos a hablar un poquito más ahora externamente, ya no solamente de que usted como líder debe estar motivado, debe tener una motivación, sí, pues partiendo de su misión y visión, sino que ahora vamos a hablar desde el punto de vista de las personas que lideramos, de los conquistadores que lideramos, de los aventureros que lideramos, si ellos están motivados o no para seguir siendo parte de nuestro club. Y precisamente una de las cosas que desmoralizan a los clubes es cuando se cita una reunión y no llegan los muchachos. O cuando se les pone a hacer una actividad, una responsabilidad y espera uno que ellos sean los que respondan y resulta que no, nadie estudió, nadie hizo, nadie miró. Eso es totalmente desmoralizante. Y no solamente para el líder, sino también para los otros miembros del grupo, que lo que hacen es como compararse y decir como que no, o sea, si yo soy el único que vengo, ¿yo para qué vengo? Y se empiezan a desmotivar. Y nos dice aquí, según el estudio que nos comparte en nuestro libro de los guías mayores, es que tal vez estos jóvenes no entienden cuál es la tarea que ellos deben realizar o no entienden cuál es su papel dentro del club, qué papel juegan, si son importantes, si no son importantes, si aportan o no. Si yo voy o no voy, eso no importa. Entonces, no se sienten importantes y por lo tanto no se esfuerzan ni se motivan. Entonces, en muchos casos, por eso es que están desmotivados, no reciben esa motivación y por lo tanto no accionan, no van a la acción. Por eso es que nosotros como líderes tenemos que pensar que cada uno de nuestros miembros de club responden a la motivación que ellos reciben. Miren que ahorita yo estaba diciendo, muchachos, quien tiene preguntas, levanten su dedo. Y algunos aquí no querían, o no sé, no estaban pendientes, pues no interactuaron conmigo. Eso no quedó grabado, pero en cambio apenas dije, bueno, un premio, ahí sí abrieron sus micrófonos, escribieron en el chat, ahí están. Ahí está la motivación. Responde a la motivación que reciben. La primera motivación, solamente como para que la profe no se sienta sola, pero la segunda es, uy, voy a hablar porque me voy a ganar un premio. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los intereses personales de los miembros de cada uno de nuestros clubes y cuáles son los puntos de vista de cada una de las generaciones que nosotros lideramos. De pronto usted ha hecho mucho esfuerzo y a mí me da mucha risa cuando algunos líderes escriben en el grupo de WhatsApp de sus clubes o de las directivas, por ejemplo, de la iglesia que asisto, directivas de jóvenes, y ellos escriben, por ejemplo,
muchachos, ¿será que este viernes tenemos grupo pequeño? Y entonces hace la pregunta, pero no hace una encuesta, no dice qué vamos a hacer, no se define, pasa la semana y al final alguien pregunta, ¿al fin se va a haber grupo pequeño este viernes? Entonces la directora escribió de esa época. Ay, pues como nadie me respondió, pues entonces no definí y ya yo tengo un compromiso. Entonces imagínense. Ella tal vez creía que solo con escribir en el grupo general ya iba a hacer el suficiente esfuerzo por motivar a todos, pero ni siquiera tuvo claro, los muchachos no tenían claro que era que si ellos no respondían no iba a haber. Ahí está lo que decíamos inicialmente. No entendían cuál era la tarea que tenían que realizar, porque no pusieron una encuesta, nada. O qué papel jugaban, no, es que si ellos respondían había y si no, no. Ella no dijo eso, no lo definió. Las expectativas de ella con lo de los muchachos no se alinearon y no hubo reunión esa vez. Entonces, el esfuerzo por motivar no es lo que provoca la motivación, sino que nosotros tenemos que entender que aunque nosotros vamos a liderar un club, un grupo de jóvenes o de escuela sabática, cada uno va a tener una razón para estar motivado. Quiere decir que nosotros no dirigimos un grupo, no dirigimos un club, no dirigimos una clase, nosotros dirigimos personas, personas individuales que conforman ese grupo. Si nosotros motivamos a cada persona de manera individual, entonces el grupo va a estar motivado. Eso debemos de entender para poder tener un liderazgo exitoso. No se trata de hacer todo por el grupo porque es un proceso que se va llevando a cabo. Es verdad que hay algunos clubes que ya están los jóvenes motivados, que ya tienen esa visión global y es más fácil para ese tipo de líderes poder motivarlos de forma general, porque tal vez sus motivaciones, sus deseos ya están más alineados. Así que vamos a estudiar un poquito más sobre entonces qué es aquellas cosas que motivan a la juventud. Entonces, la motivación es la fuente de toda acción y la inactividad es el resultado de la falta de motivación. Cuando nosotros como líderes ignoramos cuáles son los deseos de cada uno de los individuos dentro del grupo, entonces nos vamos a dar cuenta que ya no estamos liderando a nadie. Y eso le pasaba al director antiguo de mi club. Era un jovencito, él no se había investido, pero él tomó la responsabilidad y dijo, voy para esa, voy a dirigir el club. Y logró llevar a un grupo al campamento. Pero luego del campamento, entonces él convocaba reuniones y los muchachos no iban. Quería hacer actividades y no encontraba ninguna respuesta en ellos. Así que pronto se dio cuenta lo que dice aquí, que él ya no estaba dirigiendo. Sí, aparentemente tenía un cargo, pero se dio cuenta que ya él no estaba dirigiendo porque individualmente tal vez no había hecho los esfuerzos necesarios, no se había puesto a pensar cuáles eran las necesidades que tenían los jóvenes que estaba liderando y como no estaban satisfechas, y no se satisfacían con asistir a esas actividades que él estaba convocando, simplemente quedó relegada su liderazgo. Entonces, lo ideal sería que todos pensaran en el bien común. Para mí eso ya es como algo clarísimo. Yo sé y muchas cosas que hago en mi vida como líder me motivan por el bien común. Como líder, tú puedes y eres libre de hacer todo lo que quieras, pero como dice la palabra del Señor, de todo serás juzgado. Y no solamente el Señor, que el Señor pues no nos juzga, pero sí están escritas en su libro las cosas buenas y las cosas malas que nosotros hacemos. Y muchas veces los miembros que no han recibido ninguna motivación que satisfaga sus necesidades, entonces su respuesta es la inacción. Y si empieza uno que motiva a los demás a no asistir, cuando vienes a ver, ya son muchos los que no asisten o los que no te prestan atención como líder. Entonces, no hay tal cosa como un miembro del grupo que no puede ser motivado. Y esto es una frase que tenemos que recordarla para siempre. No es que esos muchachos son imposibles, no. En el nombre de Dios todo es posible. Todo es posible y el Señor nos va a capacitar y nos va a ayudar a saber de qué manera podemos llegar
a esos corazones de esos muchachos, de qué manera podemos ser esos líderes que motivan. Es importante, y digo corazón de estos muchachos porque lo primero que nosotros tenemos que empezar es como el método de Cristo, conocer a los muchachos, ser amigo de los muchachos, pero obviamente con los límites y entenderlos desde el punto de vista de lo que están pasando. Muchos de nosotros como guías mayores deberíamos tener un sistema de visitación, visitar a los muchachos, conocer dónde viven, si de pronto viven lejos y no sabemos con quién viven, cuál es su ambiente. Esto ayuda muchísimo. Nosotros en el colegio lo hacemos mucho con los estudiantes y la visitación no es por el estudiante que se porta mal, aunque esos son los que más visitamos, sino más bien es como para entender su contexto, para saber cuáles son sus necesidades emocionales, familiares y por qué es que actúa como actúa. Entonces, una vez que una persona está vinculada emocionalmente con un grupo, ya puede mostrar un interés que va más allá de simplemente sus deseos individuales. Incluso muchas veces puede estar motivado a hacer cosas que son contrarias a sus propios deseos personales. Listo, tenemos que madrugar, tenemos que ir todos, contamos con ustedes y el muchacho sabe que está bien, no me gusta madrugar, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que beneficia al grupo. Al club, por ejemplo, cuando estamos en el campamento y tenemos que llegar temprano a la formación o tenemos que estar todos uniformados el sábado en la mañana, bien temprano, bien alistados, y de pronto los muchachos que son como más lentos, más relajados, ellos por el bien del grupo, no, vamos rápido porque como uno se quede, nos bajan puntos. Y entonces ya empieza a pensar no solamente en su comodidad, sino en el bien común. Cuando se alcanza este punto, se encuentra la satisfacción en lograr que el grupo pueda entonces ganar, que pueda lograr cosas. Y no solamente que gane yo pues estando relajado, sino que ganemos todos. Eso sería lo ideal. Y no se trata de manipulación, no se trata sino más bien de poder entender cuáles son las necesidades de los muchachos. Y precisamente, bueno, antes de aquí, es entender que nosotros como líderes jugamos un papel primordial. Si nosotros entendemos por qué es que la gente va a las actividades, por qué es que a los muchachos les gusta esto y aquello, entonces vamos a poder mover toda la fuerza en la dirección deseada. Y les cuento una historia que me sucedió. Cuando estaba dirigiendo el Club América, resulta que había muy poquitos chicos que asistían después del campamento, esa actividad de septiembre, del Día del Amor y la Amistad. Y yo los cité, bueno, muchachos, vamos a hacer intercambio de regalos, cada uno lleve su regalo y allá pues repartimos los papelitos y intercambiamos regalos. Pues resulta que esos muchachos no les motivó. No sé, en ese momento tal vez ellos querían como otras cosas, no querían estar ahí, preferían jugar con sus amigos del colegio, preferían, no sé, había muchas necesidades que tal vez pensaban que no iban a ser satisfechas en esa reunión. Y nada más me llegaron dos muchachos, un niño y una niña, que pues se conocían, pero no eran tan buenos amigos. Y entonces yo estaba ahí con mi subdirector y los dos muchachos y yo, bueno, tú le das el regalo a ti y tú se lo das a ti. ¿Y qué vamos a hacer con estos muchachos si teníamos que dinámicas, que íbamos a comer, que íbamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer si nada más son dos? Yo dije, no podemos castigarlos porque fueron los únicos que realmente vinieron. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer que pasen la mejor tarde de su vida. Y vamos a tomarle foto y le vamos a decir a todo el mundo, miren lo que se perdieron. Y así fue. Los llevamos a la zona de juegos del centro comercial, los montamos en todo lo que pudimos, le tomamos fotos, comimos helado, intercambiamos los regalos, hicimos unas dinámicas allí entre los cuatro, hicimos unas fotos, un collage y lo enviamos. Bueno, muchachos, gracias por participar en nuestro Día de Amor y Amistad. Esperamos que el próximo año tú puedas participar y disfrutar de toda esta actividad. Cuando los muchachos vieron eso, ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, ay, no. Ahí sí quisieron, pero ya, ¿para qué? El siguiente año organizamos otra vez nuestro intercambio de regalos
Y esta vez fue masiva la participación. Y gracias a Dios pudimos superar como ese bajón, porque todo club, todo grupo tiene sus bajos y sus altos. Lo importante es perseverar y no castigar al que hace las cosas bien. También me pasaba en reuniones los domingos, asistían dos, tres muchachos y teníamos unas actividades programadas, nos adaptamos, les compramos helado, los felicitamos y montamos la foto. Muchachos, se lo perdieron. Y así poco a poco, con perseverancia, logramos hacer que los muchachos, cada uno individualmente, obviamente teníamos que hablar con ellos porque no vinieron, esa parte individual que es muy importante. Y así de esa manera, entonces podemos hacer que nuestro club esté motivado. Ahora, ¿cuáles son las necesidades que debemos de ver si están satisfechas, si motivan o no motivan? Abraham Maslow hizo un estudio sobre esto, conocida como la pirámide de Maslow. En esta pirámide se muestran las necesidades de los seres humanos, empezando desde la base, que son las necesidades más importantes, necesidades fisiológicas. En cuanto a la alimentación, hidratación, descanso, respiración, estar bien de salud, las necesidades de seguridad, tener una casa, un entorno, tener pues las facilidades económicas para poder, por ejemplo, tener dinero para el bus, para ir a la reunión, sentir que con quién irse, si están cuidados, si no están cuidados. Esa sería la segunda. La tercera es la afiliación. Ahora sí, sentirse parte del grupo, vincularse emocionalmente, tener amigos, desarrollar la amistad, el afecto. Sí, estar asociados y decir, ese es mi club, tener sentido de pertenencia. La siguiente sería el reconocimiento, que ya viene con un desarrollo de la autoestima, de respeto, tener logros, tener confianza en que vamos a lograr hacer las cosas. Y por último, la necesidad que Maslow decía que era la mayor de todas, que para poder llegar hasta allá necesitamos suplir todas las que están abajo, es la autorrealización, que tiene que ver ya con la creatividad, el éxito, resolución de problemas y vivir una vida en plenitud. Entonces, aquí se nos destaca, nos dice que si una de estas necesidades más fuertes está amenazada, se baja otra vez a los escalones para defenderlo. Entonces, las primeras serían como la supervivencia y las últimas como el crecimiento personal. Si una necesidad está satisfecha, deja de ser motivadora. Entonces, por ejemplo, yo dirigía un club en el que si yo decía que ese día iba a haber merienda gratis, todo el mundo iba, no, yo no me puedo perder mi merienda, claro que sí, voy para allá. Y eso los motivaba, pues les gustaba. De pronto no tenían mucha acceso a tener meriendas en su casa, qué sé yo, pero eso les encantaba. Pero en cambio, ahora estoy en un club donde es de un estrato más alto y donde si yo digo que un premio es una chocolatina, tal vez ellos dicen, no, a mí me gusta más que sea alta en proteínas, que no tenga azúcares añadidos, se cuidan más su salud, pueden hacerlo de la mejor manera. Entonces, una chocolatina no les va a satisfacer y no les va a motivar. Por una chocolatina de esas alta en azúcares, yo no voy a hacer nada. Así que por eso es importante conocer cuáles son las necesidades del grupo que nosotros estamos liderando. Porque más tarde en la vida, él también habló, este Maslow, aunque ustedes ven allí que no hay ninguna necesidad como que espiritual como tal, él habló sobre trascender algo por encima del yo. Y esa trascendencia obviamente la vinculamos hoy en día con Dios. También tenemos la necesidad de Dios, porque una de las más grandes necesidades humanas es estar en búsqueda de esa satisfacción y llenar ese vacío que solamente tiene el tamaño de Dios. Así que no lo vamos a dejar por fuera. Obviamente, eso también es una gran necesidad y es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me permitió ser parte del club, porque era como la guía que tenía en mi adolescencia para acercarme más a Dios. Y fue una de las cosas que me motivó. Ahora, más adelante, otro psicólogo, Herzberg, equiparó estas necesidades con factores y mostró que los primeros eslabones en la pirámide, más bien
se ven como si fueran factores higiénicos, es decir, lo básico, la supervivencia, pero que lo que realmente motiva son los últimos, necesidad de reconocimiento y valoración y necesidad de autorrealización. Esto lo tenemos que tener en cuenta para poder entonces motivar a nuestros muchachos. Entonces, ¿cuáles son los consejos para motivar a los jóvenes adolescentes? El primer consejo es construir relaciones. Como líderes, tenemos que conocer a nuestros muchachos, conocer a quién estamos liderando. Si nosotros no solamente pues conocer como el nombre, cómo se llama, sino ir un poco más allá, también tenemos que poder entender que ellos necesitan un apoyo, necesitan tener un ambiente y tener esas figuras adultas que los consideren a ellos importantes. También nosotros al construir relaciones podemos entender si ese joven o esa señorita se deja o se dejará guiar o definitivamente rechazan su liderazgo y no se van a dejar guiar. Es a través de esas relaciones interpersonales que nosotros podemos reconocer si vamos a hacer esas figuras de liderazgo o no. ¿Cómo va a ser el comportamiento de esos muchachos? Por eso a mí no me gusta en guías mayores llevar a nadie de acompañante si antes no lo conozco, porque no sé cómo se comporta, no sé cuál va a ser sus reacciones cuando vengan las dificultades. Siempre les digo, si alguien va a venir de acompañante, tiene que asistir a la reunión, porque así yo puedo conocer a la persona, saber más o menos cómo es, sí, que por lo menos también conozcan cómo es nuestro liderazgo y así evitar futuras dificultades que se puedan desarrollar con la fricción, con el estrés del momento. Entonces, construir las relaciones y nosotros como líderes debemos de dar el ejemplo de ser amigos de nuestros muchachos. Además, también nos permite saber cuándo cumplen años, felicitarlos y de esa manera tener una relación individualizada con los muchachos, con los jóvenes, con aquellos que estamos liderando y poder entonces tener ese vínculo afectuoso. El segundo método es ser un modelo. Nosotros como adultos debemos de saber que somos amigos de los jóvenes, pero tenemos que poner unos límites. Debemos de reconocer qué es lo que les gusta, pero también que ellos respeten los límites. Y así, de esa manera, poder ser unos modelos a seguir. Así que cada cosa que nosotros hagamos, lo que compartimos en nuestras redes sociales, la forma en que nos vestimos, la forma como hablamos, el tiempo, cómo lo usamos, todo eso va a ser un impacto en la vida de los menores y de las personas que lideramos. Alguien que me impactó mucho en mi vida fue mi director de Conquistadores. Mi director básicamente me ayudó a poder salir de mi adicción de la televisión, porque en su casa había un televisor muy pequeñito y había una biblioteca inmensa. Y hoy en día que yo les contaba que tengo una biblioteca grande, que me gusta la lectura, es gracias a ese modelo que él fue para mí. Así que ustedes también sean modelos y no piedra de tropiezo para los pequeños que buscan de nuestro Señor. El tercero es tener cuidado con los estereotipos y esto es algo que muchas veces pasamos de alto porque no, los muchachos son grandes, sobre todo aquellos que ya son en etapa de guía, guías mayores, y hablamos con mucho sarcasmo y tal vez usamos palabras que pueden ser ofensivas, juzgamos a la gente por sus apariencias y de esa manera entonces dejamos a un lado lo que es más importante. No debemos de juzgar que el más gordito de nuestro club, el que tiene sobrepeso, entonces es el más indisciplinado. No necesariamente. Puede ser por una enfermedad, puede ser por que tal vez no sabe cómo tener buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, y no porque no lo haya querido nunca. O tan pronto asumir que los que son más atractivos, los que son más simpáticos, entonces eso sí los montamos a la plataforma, eso sí que vayan y nos representen, porque tal vez son los más responsables y no necesariamente los más atractivos sean los más responsables. No tiene nada que ver. Nosotros como líderes no podemos asumir nada de nuestros jóvenes. No, que cuando empiezan a desarrollarse y ya se ven más altos y más grandes, no, que usted ya es más grande, no se ve lo alto que es. Muchos papás dicen eso en el colegio. Yo lidero el grupo de noveno grado y son muchachos de 14, 15 años que ya se ven hasta unos más altos que yo. Y los papás, no te ves lo grande que eres, pero todavía es un niño.
y tenemos que entender que su desarrollo físico no es igual al mental. Así que por eso debemos de cuidarnos de los estereotipos. Y también entender que los chicos van a actuar conforme a como nosotros les tratamos. Si los tratamos de esa manera, despectiva, sarcástica, ellos así también van a actuar. El punto 4 nos dice proporcionar oportunidades para que los jóvenes tomen iniciativa. Entonces, tenemos que enseñarles la automotivación, el autocontentamiento. Cuando vamos a los campamentos, cada uno búsquese su propio contentamiento, qué es lo que le gusta, ¿no? Me gusta armar campamento, me gusta armar la carpa, qué es lo que más le gusta, y enfocarse en ello cuando vengan los momentos difíciles. También proporcionar límites, reglas del comportamiento que sea aceptable y así darles una estructura, pero sin dejar que ellos, si tienen ideas, se puedan llevar a cabo. Por eso el punto 5 es involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones. Si de pronto vamos a poner una norma de si llegan tarde van a hacer esta multa o muchachos, ¿ustedes qué opinan? Una persona que viene sin saber, que no viene a la reunión y nosotros no sabemos por qué, no se excusa cuál sería ese castigo que recibiría. Y ellos mismos pueden empezar a ayudar a tener esas estructuras, esas reglas. Cuando vamos a planificar un campamento, una actividad, ¿ustedes qué opinan? Hoy en día se usan mucho los videos de redes sociales que el guión está hecho por los jóvenes y los adultos dicen todo lo que los jóvenes hablan en su jerga y en su forma de hablar. Y qué chévere es unir esas generaciones y cortar la brecha generacional. El punto 6 es hacer que la influencia de los compañeros sea positiva. Y para esto tenemos que entender que la mayoría de los jóvenes se dejan guiar por líderes y a veces esos líderes no son proclamados, sino que ellos mismos los escogen. Debemos de saber quién es ese líder y poder capacitarlos a ellos con ese poder. Tal vez tú no sabes, pero tú tienes un poder de influencia. Necesito que te unas a mí para que juntos podamos liderar a estos jóvenes. También el punto 7 nos dice, toca el deseo de los jóvenes adolescentes de comprometerse. Todo joven quiere sentirse parte de un grupo, quiere sentirse como que pertenece a algo. Entonces, si nosotros ponemos unos objetivos a corto plazo y ponemos unas motivaciones claras, ellos se pueden comprometer. Pero ese compromiso tiene que ser de su propia elección. Muchas veces lo asignamos, pero qué bonito sería dejarlos a ellos, que ellos mismos elijan y así poder también contribuir con esa autonomía. Como vienen de ese proceso de que de niños pasan a adolescentes, qué bueno es que, bueno, tenemos estas responsabilidades. ¿Cuál te gustaría a ti? ¿Cuál te gustaría a ti? Listo. Y de esa manera, sea usted lo eligió. A mí me pasa, por ejemplo, con mis estudiantes de noveno. El año pasado tuvieron un mal comportamiento en otras clases porque conmigo se portaban muy bien y me decían que era por la posición, las sillas en las que ellos estaban sentados. Hicimos 1000 cambios y ninguna posición sirvió. Entonces este año dije, bueno, muchachos, vamos a poner una ruleta y ustedes mismos van a escoger cuál es el puesto que quieren. Escojan su puesto. Listo. Hicimos la ruleta, todos escogieron su puesto. Y cuando a la siguiente clase vi que no estaban en el puesto correcto, yo les dije, por un llamado de atención van a perder su puesto. Y ustedes fueron los que lo eligieron. Hubo uno que se quejó, no, profe, es que en ese puesto no veo bien. Y yo, pero si usted lo escogió, ahora se queda en su puesto, porque usted fue el que lo escogió. Obviamente tengo que hablar con su papá para ver si tiene problemas de visión o qué. También le dije, bueno, en mi clase te puedes echar un poquito adelante si necesitas ver, pero ya él se hace responsable porque él mismo fue el que eligió. El punto número 8 es proporcionar oportunidades seguras para la toma de riesgos. Entonces, los riesgos pueden ayudar a que los adolescentes puedan crecer, porque así ellos pueden saber si algo es desafiante, entonces se van a sentir súper motivados si lo logran. Entre mayor sea el desafío, mayor es la satisfacción y esos desafíos deben de ser regulados. Siempre que vamos a un campamento, que vayamos a una finca, que hagamos alguna actividad con ellos, tenemos que ir antes. Siempre tenemos que ir antes para ver cómo es el terreno, cuáles son los peligros, si es un lugar seguro o no. Nunca vayan a un lugar a hacer un campamento o algo por el estilo sin conocer el terreno ni cuáles son los peligros. Es nuestra responsabilidad. Así que el riesgo es un desafío. Y ese desafío, cuando lo logren, van a sentir satisfacción. Pero si el desafío se nos sale de control, también puede
pues ser como traumatizante porque no tuvimos en cuenta que este desafío era demasiado para este tipo de edad de los muchachos. Y por último, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para motivar es el entusiasmo. Y hace mucho tiempo había un programa de televisión que decía entusiasmo. No sé si ustedes lo escucharon, pero yo me acuerdo. Y precisamente el entusiasmo es esa manera como nosotros tenemos como líderes para atraer a la gente para que se vuelva inmediatamente interesado en ti y en lo que tú estás diciendo. El entusiasmo se cultiva. El entusiasmo es ese buen humor, son ese buen gesto, es el regocijo. Estuvimos estudiando esta semana en la escuela sabática, ¿verdad? Que el Señor desea que tengamos felicidad y a través de su palabra, a través de la salvación, de su misericordia, que es nueva cada mañana, Él nos da un gozo que solamente Él sabe dar. Entonces nosotros llenémonos de ese gozo y de esa manera poder así también ayudar a que los muchachos puedan sentirse emocionados, entusiasmados, porque el entusiasmo quita algo muy importante y aquí se resalta. Neutraliza el egoísmo, la ira y el odio. Cuando hay entusiasmo, eso inspira confianza y ayuda a que podamos mejorar esas relaciones, que es lo que realmente queremos con ellos, tener una buena relación y poder después tener el privilegio de guiar a los muchachos. Es nuestra mayor tarea. Aquí hay muchos consejos, 14 consejos principales para poder desarrollar eh, el entusiasmo. El entusiasmo es una señal de que ya no estás en tu rutina. El entusiasmo es aquel que no te deja en un lugar sin estar atento a lo que estás haciendo. El entusiasmo te ayuda a desarrollar una personalidad atractiva, como lo decíamos. Es una oferta graciosa y gentil para la atención. Apréndase chistes, tengan cosas curiosas que decir. El entusiasmo reconoce los valores de todo. El entusiasmo no deja lugar para el aburrimiento, porque siempre tenemos un plan B, siempre estamos buscando la manera que ellos se sientan bien. El entusiasmo es un método de diplomacia y también de persuasión. Es la llave que abre puertas y anticipa ideas. Es un retrato de alabanza e indica autoconfianza y control. Es una manera de hacer que los demás quieran ayudarse a sí mismos para ayudar a los demás. El entusiasmo establece espíritu y cooperación a poco o ningún costo. El entusiasmo no deja ninguna oportunidad para el sarcasmo. El entusiasmo no deja ninguna oportunidad para la ira, la tristeza o el odio. El entusiasmo hace que la gente se sienta bien, así como tú te sientes bien. Así que hemos finalizado este primer seminario y que el amor de Cristo sea su mayor fuente de entusiasmo, sea lo que los motive a ser esos guías mayores que ustedes hubieran querido tener cuando eran jovencitos, cuando eran menores. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén, gracias.